Muy buen día, ¿cómo está iglesia? 4 personas también, gloria a Dios. Realmente si estás acá, estás bien. Yo te digo eso, ¿verdad? Porque estás en el lugar correcto, a la hora correcta, cuando el Señor va a darnos su palabra y eso no tiene precio. Así que quiero que hoy puedas, ahora en este momento, inclinar tu rostro, orarle al Señor para que sea Él el que nos hable en esta mañana, ¿te parece? Oramos, Padre, gracias te doy, Señor, por darnos la libertad de venir a tu casa, Señor. Te hemos adorado, te hemos alabado, Señor. Y ahora queremos escuchar tu palabra, Señor. Queremos ser nutridos. Este es el pan de vida que tú nos dejaste para que escuchemos tu voz, Señor. Y eso es lo que queremos hacer en esta mañana. Queremos escuchar el mensaje que tiene para nosotros por medio de la revelación de tu Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Tengo 5 versículos que quiero desarrollar esta mañana. Está en Hebreos 10, del 38, 39, 11, 1, 2 y 3. Les voy a leer ahora y luego vamos a ir desarrollando eso. ¿Sí? Hebreos 10, 38 dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. 11.1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Estos 5 versículos que vamos a ver esta mañana tienen mucho que ver, aunque estén en capítulos diferentes. De hecho, la carta es correlativa, va guiando a un punto que el escritor quería hacer. No conocemos la identidad del escritor de Hebreos, pero lo más probable es que haya sido uno de los apóstoles, ¿verdad? Ahora, hay un punto específico que voy a arrancar con el 38, dice, más el justo vivirá por la fe. Esto es una declaración que está en Habacuc 2:4, Pablo lo vuelve a repetir en Romanos y en Gálatas, y es simple, está en el Antiguo Testamento, y es simple, la definición de este versículo es, si venís a Cristo, tenés que venir por fe. Y toda persona en todo tiempo, desde la creación hasta el último día que esta tierra tenga de vida, va a ser salva por fe. Ese es el punto del escritor de Hebreos. En los 10 capítulos, él vino explicando una y otra vez, porque la carta de los Hebreos estaba, por su nombre lo dice, estaba dedicada a una iglesia judía. Y dentro de la iglesia judía había gente que había creído a Cristo y había puesto su fe en Jesucristo. Y había dejado atrás todo lo ceremonial y todo lo que era, involucraba al Antiguo Testamento y a una por obras. Pero dentro de la iglesia también había todavía judíos que no estaban del todo seguros al escuchar una y otra vez el Evangelio. No estaban seguros de eso, se querían a otras demás ceremonias que hacían en el Antiguo Testamento. Entonces el escritor se tomó 10 capítulos, los 10 primeros capítulos, para mostrarnos que el nuevo pacto en la sangre de Jesucristo es completamente y absolutamente superior al antiguo pacto que estaba basado en sangre de animales. Y él le había dicho en todo el capítulo, Jesucristo es mejor que los sacerdotes, tiene un mejor sacerdocio que los sacerdotes del Antiguo Testamento, es un mejor pacto, que el pacto del Antiguo Testamento es mejor que Moisés, es mejor que los ángeles, es mejor que Josué, es mejor que todo lo que había pasado hasta ese día. Y eso era un paradigma que tenían los judíos, que no podían romper, era muy difícil para ellos confiar su salvación por fe y no por obras. No tengo nada que hacer, no puede ser, decía, no puede ser que no tengamos nada que hacer. Y el Evangelio, ustedes saben, es poder de Dios para salvación a todo aquel que hace muchas obras, ¿verdad? ¿O no? A todo aquel que... ¿Qué necesitamos para ser salvos? La fe. Y Efesios es muy claro con eso, Efesios 2:8. ¿Qué dice Efesios 2:8? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe,
Romanos 3, Romanos 4, Romanos 10, 1 Corintios 1, 1, habla de lo mismo. La salvación siempre fue y siempre va a ser por fe y no por obras. ¿Por qué? Para que nadie se gloríe. Llegamos al cielo y nadie va a poder mirarle al otro y decir, mira, pero yo fui pastor, yo hice esto, yo fui evangelista, yo hice eso. No va a pasar eso en el cielo. Cuando lleguemos ahí, todos vamos a ser iguales, porque todos fuimos salvos no por obras, para que nadie se gloríe, sino por la fe puesta en el sacrificio que Jesucristo hizo. Y eso era un problema, vuelvo a repetir, para los judíos, porque ellos toda su vida, los judíos del primer siglo era diferente a los judíos, a la nación judía. La nación judía se creó como una religión por fe, porque Habacuc decía, el justo por la fe vivirá. Siempre fue por fe. Pero con el transcurrir del tiempo y llegando al primer siglo donde Jesús estaba presente, la religión, los fariseos, los saduceos, los escribas, habían hecho muchísimas leyes fuera de la palabra de Dios, leyes ceremoniales que era necesario para los judíos cumplir. Y esas leyes Jesús les confrontó muchas veces en los evangelios, que ellos habían invalidado inclusive la ley de Dios por sus tradiciones humanas. Siempre hizo esa comparación, pero ellos se aferraban a esa tradición humana. Por eso le era muy difícil romper eso en su cabeza y decir, no, solamente por la fe. Y encima por la fe en el Mesías que ya había venido, que muchas veces ellos negaron eso, ¿verdad? Y hasta el día de hoy hay mucha gente que todavía niega. Entonces, toda la carta de Hebreos, hasta el capítulo 10, era un llamado de atención para los judíos diciendo, vengan a Jesús por la fe, vengan a Jesús por la fe. La fe es la única forma, el único camino para llegar a Dios, para llegar al reino de los cielos, que era una frase que usaba Jesús y también algunos de los discípulos, para simbolizar la salvación. ¿Cómo hago para entrar al reino de los cielos? Era la pregunta de Nicodemo. Bueno, ¿cómo hago para recibir la salvación? Es otra traducción de lo mismo. El reino de los cielos, la salvación, siempre simbolizaba a un futuro con nuestro Creador, con nuestro Dios. Y fueron advertidos muchas veces durante estos 10 capítulos de que no retrocedan, de que si ya llegaron a la iglesia y ya escucharon el Evangelio, no vuelvan hacia atrás, no retrocedan. Y les voy a leer un par de versículos. Hebreos 4:7 dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcan vuestros corazones. Si oyen el Evangelio, no endurezcan el corazón queriendo poner tradiciones por encima de la fe y de la gracia soberana de Dios. Hebreos 6:4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, todo eso simbolizaba a la gente que estaba dentro de la iglesia. Había creyentes en fe, judíos que se convirtieron, pero dentro había personas que veían todo eso, participaban de la buena palabra, participaban de la sana doctrina, pero se quedaron en ese momento. Por eso en el versículo 6 le dice, y recayeron. Quiere decir que volvieron atrás, escucharon, gustaron de todo eso, dijeron, no me cierra mucho este tema de la fe. No puede ser que yo no tenga que hacer nada. Y será un problema para ellos. Dice, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Escuchen bien, una advertencia muy fuerte. Si vuelven atrás, ya no hay oportunidad para que vos te salves, porque allá atrás no hay salvación. En las obras no hay salvación. Capítulo 10, versículo 29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Hace la pregunta el escritor de Hebreos. ¿Cómo vas a despreciar la salvación por la fe en Jesucristo, en su cruz y en su sangre? Y por eso el 38 dice, el justo por la fe vivirá, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Dice, es muy claro el Señor. El que quiere hacer con su obra y con su fuerza y piensa que se puede ganar o merecer la salvación está muy equivocado. A mí no me agrada, dice el Señor, porque hay una sola forma de agradar al Señor y eso es por fe, eso es creyéndole a Él. El 39 dice, pero nosotros, decía el escritor,
nosotros los que estamos dentro de la iglesia, los que recibimos la salvación por la fe, dice, no somos de los que retroceden para perdición. Está muy claro el mensaje. No hay mucho para escudriñar sobre esto, es muy claro. Retrocedes y quieres hacer con tu obra y con tu fuerza, es para perdición. Nosotros no somos de los que retrocedemos, decía el escritor, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y ahí, después de esta declaración, correlativamente empieza a decir, bueno, ya que te hablo de la fe, te voy a explicar lo que es la fe. Y empieza diciendo, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No hay nada de obras acá, no hay nada que vos puedas hacer, no hay nada que vos puedas agregar a lo que el Señor te da, porque la fe es un don de Dios. Ahora, después de esta definición magnífica de la fe, todo el capítulo 11 habla de ejemplo tras ejemplo, tras ejemplo, tras ejemplo, de gente que fue salva por la fe, de gente que le agradó a Dios por la fe. Y lo más importante de todo es que absolutamente todas las personas que están ahí en ese listado larguísimo que hay en Hebreos 11, todos son del Antiguo Testamento. Todos son héroes de la fe y están en el Antiguo Testamento. Era un mensaje más para los judíos que estaban dentro de esa iglesia diciéndole, tenés que venir a Jesucristo por la fe, como lo hizo Abel, como lo hizo Abraham, como lo hizo Isaac, como lo hizo Sara, todos miembros o participantes del Antiguo Testamento. Porque ese era el punto para los judíos, porque ellos se agarraban de mi padre Abraham, Moisés, los profetas, es cierto, pero el listado de Hebreos nos dice que todos ellos alcanzaron la salvación por la fe, nada más, por la fe y sin obras. Ahora voy a explicar un poquitito esa definición de fe que está ahí en el versículo 1. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No es una definición teológica de la fe, porque la fe, la traducción o el significado es en griego pistis, que significa creencia o confianza, fe, ¿verdad? Es muy simple la definición, pero acá hay más que una definición, hay una declaración, una explicación de lo que es la fe, y lo voy a partir en dos. Es la certeza de lo que se espera. La palabra certeza significa confianza plena, ¿verdad? Es una seguridad que tengo. Y en otras traducciones habla esa palabra como la sustancia de lo que creo. Es decir, lo que yo creo tiene sustancia y tiene cuerpo en este momento, aunque todavía yo no lo tenga o no lo vea siquiera. La primera parte es pues la fe, la certeza, la sustancia, la seguridad de lo que espero. Significa que yo tomo las promesas que Dios me dio para el futuro y las traigo al presente y vivo por ellas. Se vuelven material ahora mismo, y un claro ejemplo son esta gente del Antiguo Testamento que está en Hebreos 11, porque en el versículo 39, al final del versículo, después de todas las historias que nos cuenta ahí, dice, y estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Dice. Y sabemos que lo prometido se realizó cuando vino Jesucristo, el Mesías prometido, el Mesías que iba a venir a reinar a la tierra, que iba a venir a librarle al pueblo de sus pecados. Esa era la promesa que ellos tenían, y ninguno de ellos pudo ver eso en vivo, pero sí era una certeza y una seguridad en ellos de lo que creían que iba a ocurrir. Para nosotros eso ya ocurrió, y nosotros sabemos por el relato de las promesas del Antiguo Testamento, y iniciando el Nuevo Testamento, vemos que Dios cumplió todo lo que le prometió a ellos. Pero pónganse en el lugar de ellos. Ellos solo lo veían hacia adelante. Inclusive nadie vio la promesa cumplida en su vida ahí mismo, ¿verdad? Entonces todas estaban relacionadas al futuro, pero eran tan reales para ellas que cambió su vida, cambiaron por medio de esa certeza, seguridad que tenían de lo que ellos esperaban. Ellos eran personas de fe, ellos creían en esa promesa que se iba a realizar hacia adelante. ¿En qué? En que iba a venir un Mesías y iba a traer su reino. Y nosotros, en este lado del Nuevo Testamento, creemos en lo mismo, lo que estamos estudiando Apocalipsis, ¿verdad?
Sabemos que el Mesías va a volver y va a traer su reino y vamos a reinar con él acá en la tierra. Esa es una promesa a la cual nosotros también miramos hacia el futuro, así como ellos miraban hacia el futuro y no lo vieron. Tal vez nosotros, ninguno de los que estemos acá, tal vez no lo veamos vivos, ¿verdad? Tal vez nuestra iglesia no sea arrebatada porque todavía no venga el arrebatamiento, por lo menos los que están aquí, tal vez nuestros hijos. Pero nosotros creemos en eso, creemos en la palabra de Dios. Entonces, hay una diferencia muy grande para la gente que vive por fe con el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo quiere ver para creer, es algo natural en el ser humano. No voy a creer sino hasta que vea. ¿Alguna vez escucharon alguna frase como esa? No voy a creer hasta que vea. Necesito ver para creer. Es algo natural en el ser humano porque no hay una confianza en algo que no tangible. Se quiere tocar, se quiere sentir, se quiere ver, experimentar para poder creer. Los creyentes no vivimos de esa manera. Hay una diferencia abismal con ellos. Y ellos no tienen nada positivo en el futuro como para creer que va a venir un futuro mejor que el que tenemos ahora. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque ellos ponen su fe en la economía como está, la bolsa de valores como está, la pandemia como está, mis inversiones como está, mi familia como está, todo lo tangible. Y cuando vemos la política, decimos, no hay esperanza, ¿verdad? No hay esperanza. Y entonces ellos viven en un alto nivel de ansiedad y miedo, cosa que no nos pasa a nosotros. Y ellos mirándonos a nosotros dicen, ¿cómo vos estás gozoso? ¿Cómo vos podés estar tranquilo con todo lo que está pasando alrededor? Bueno, la diferencia es que yo vivo por fe. Pero hay una realidad. El mundo no tiene nada en qué creer. Nosotros tenemos la palabra de Dios para creer. Ellos no tienen eso. Ellos no creen en esto. Nosotros sí tenemos. Nosotros tenemos el relato completo de cómo va a terminar este universo. No solo lo que va a pasar con la iglesia o en el arrebatamiento, nosotros sabemos cómo va a terminar todo. Y creemos en lo que está escrito ahí. Ellos no tienen y por eso viven en ese nivel de ansiedad. Y la palabra de Dios en Romanos 10:17 dice así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. En algo que no sea la palabra de Dios, tu fe no tiene ningún sustento, ningún argumento. Es simplemente, tengo fe en que todo me va a salir bien. Esa no es una fe que agrada a Dios. La fe que agrada a Dios es cuando vos le crees y cuando vos crees su palabra, cuando vos le crees lo que Él dejó como testimonio. Y en Hebreos voy a tocar solamente 3 versículos que hablan de Moisés, el 24, 11:24. Por la fe, ¿qué pasó con Moisés por la fe? Escuchen lo que dice. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Esto es algo demasiado grande. Tal vez para vos es un versículo, pero cuando estudias la vida de Moisés y sabes todo lo que él vivía dentro del palacio de Faraón y renunciar a todo eso, es algo muy grande. Y escuche lo que dice el 25. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada ¿en qué? En el galardón. Esta es leerlo y compararlo con tu vida y decir, ¿será que yo estoy dispuesto a esto por fe? ¿Será que yo estoy dispuesto a dejar todo lo temporal y poner mis ojos solo en el galardón que el Señor en Apocalipsis 22 promete que va a venir a dar a su iglesia? Y el galardón no es otra cosa, no es riqueza, no es poder, no es salud. El galardón es su salvación. El galardón es una plena entrada al reino de Dios eternamente. Ese es el galardón que va a venir a traer el Señor Jesucristo. Y los ojos de Moisés dijeron, yo no me pienso perder mi tiempo con todo esto temporal, inclusive que esto me va a hacer pecar delante de Dios. Prefiero tenerlo todo por basura, como también Pablo lo dijo en una de sus cartas, y poner mis ojos en lo que verdaderamente es un tesoro y es un tesoro eterno. Entonces, ese tipo de fe es la fe salvadora, ese tipo de fe es la fe verdadera, poner la mira en las promesas reales de Dios a futuro.
tal vez no en esta vida, pero sí a futuro. Y todo eso está revelado en su palabra. Ahora, no es algo, la fe no es algo abstracto, como dije, ¿verdad? Algo que no intangible, sino que cuando entendemos que se vuelve una certeza, una seguridad o tiene sustancia y peso para mi vida, puedo tomar este tipo de decisiones que dio, ese tipo de pasos que hizo Moisés y decir, renuncio a todo. Pero Moisés, ¿no sabes qué va a pasar ahí cuando salga con el pueblo al desierto? No importa, hay una promesa de Dios, Dios mismo habló con Moisés, la promesa estaba escrita, entonces él dijo, yo creo en la palabra, aunque no lo vea en este tiempo. Hebreos siempre, en el capítulo 11, versículo 6, dice una declaración muy importante, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, o sea que existe, aunque no lo veas, y es galardonador de los que le buscan. ¿Querés venir a Dios? Él existe, aunque no lo experimentes nunca, aunque no lo veas nunca, tenés que saber que Él existe, tenés que creer que Él existe. Y no solo creer que Él existe, como hacen los deístas, ¿verdad? Deístas creen en un Dios impersonal, uno que está allá arriba, que hizo todas las cosas, pero no tiene relación personal con su creación. Esos son el deísmo, ¿verdad? El creer en un ente superior que creó todas las cosas. Nosotros no somos deístas, nosotros somos creyentes en la palabra de Dios y en un Dios verdadero que tiene relación con su criatura, que nos convierte en hijos de Él y tenemos, por supuesto, una relación mucho más íntima otra vez con Él. Nosotros creemos en eso. Y no solo eso, sino que creemos que Él es galardonador de los que le buscan, de los que anhelan tener comunión con Él, de los que anhelan conocerle más. Él es galardonador. Y Apocalipsis 2:12, así como adelantaba, decía, Jesucristo dice al final del libro, al final de la Biblia, dice esto, he aquí, vengo pronto y mi galardón conmigo, que es lo primero que va a ocurrir cuando estemos allá arriba como iglesia, seamos arrebatados. Lo primero que va a ocurrir es el tribunal de Cristo, donde Cristo va a premiar a toda la iglesia por las obras que van a ser probadas y demás y demás. Pero el galardón es las puertas abiertas al cielo, las puertas abiertas a una eternidad con Él. Entonces, el cristiano verdadero, el creyente, no tiene problema de sacrificar los placeres momentáneos de la vida. Primero de Corintios 9:25, si me puedes ayudar, por favor, Carlos. El cristiano no tiene problema de sacrificar los placeres momentáneos de la vida poniendo los ojos en lo futuro. Y escuchen lo que dice Pablo en el 24, habla del que corre, hace una comparación con la persona que está en atletismo, está compitiendo, y el 25 dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene, dice. ¿Por qué? Porque el que se prepara, lo pueden ver ahora en las Olimpiadas y demás, una persona o un atleta de alto rendimiento no se va a comer lomito como vos y yo, se acuesta una hora, descansa las horas que debe descansar, entrena las horas que debe entrenar, se alimenta tal cual, se vitamina tal cual tiene que ser para que su cuerpo esté tan preparado de que pueda rendir al 100% en su disciplina deportiva. Un ejemplo de eso está diciendo Pablo, dice que se abstiene de todo. Pero esas personas que se abstienen de todo para competir y tal vez ganar una medalla de oro en una competencia y dejar tu nombre escrito o por romper un récord, dice ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, porque esa persona muere y todo eso y ya se acaba, ¿verdad? No lleva nada al otro lado de la eternidad. Pero nosotros, dice, una incorruptible. Debemos prepararnos, debemos santificarnos, debemos buscar agradar a Dios por la corona incorruptible que vamos a recibir en los cielos cuando Él nos salve, ¿verdad? Cuando Él nos lleve a su presencia. Entonces el cristiano no tiene problema de renunciar a todo lo que hay acá en la tierra con miras, los placeres momentáneos, inclusive los placeres a largo plazo, ¿verdad? Con tal de no, ¿cómo decir?, sacrificar, como decía Moisés, no, o como hablaba sobre Moisés, los pecados que hoy me van a privar de tener ese premio en los cielos. Prefiero evitarlos, prefiero desecharlos y vivir contento con todo lo que el Señor me dio acá en la tierra, sabiendo que mis ojos están puestos en la eternidad, en los tesoros que Él tiene allá arriba para nosotros.
La gente del mundo, para ellos el futuro es absoluta y completamente incierto. Nadie sabe. Yo estoy en la parte de ventas, analizamos mucho la economía y todo es incierto. Se ponen, bueno, va a tener un crecimiento de tal, acá va a estar un poco golpeado, pero es incierto. A la hora de la verdad ocurre lo que Dios permite que ocurra, no lo que los analistas puedan decir. Ocurre lo que para una persona normal creer en esas cosas es demasiado incierto. Invierto, no invierto, o lo que sea, ¿verdad? Está muy incierto. Para nosotros, como había dicho hace rato, para nosotros todo está claro. Sabemos que Dios va a cumplir sus propósitos y nosotros como creyentes queremos estar dentro de esos propósitos y sumar nuestro grano de arena siendo ejemplos de Jesucristo acá en la tierra, predicando el evangelio para que la gente se pueda convertir. La Biblia es absolutamente veraz, no tiene ningún error. Cuanto más la lees, más te das cuenta que fue escrita por Dios. Yo no tengo absolutamente ninguna duda de todo lo que está escrito en la Biblia. La creo tal cual de tapa a tapa. No tengo dudas. Por eso puedo vivir tranquilo, confiado. Y las tormentas que pueda pasar, los ojos siempre están puestos ahí arriba sabiendo que el Señor es soberano. Por eso la fe nos proporciona una base firme para mantenernos hasta que las promesas de Dios se cumplan. Otra persona que no tiene fe está ahí tambaleando en la economía, en lo que va a ocurrir. Yo creo en lo que dice la palabra de Dios y cuando venga una tormenta yo estoy firme ahí esperando hasta que el Señor cumpla sus promesas. El versículo 13 del capítulo 11 dice, conforme a la fe murieron todos estos, todos los que están en el capítulo 11, sin haber recibido lo prometido, sino que mirándolo de lejos y creyéndolo. ¿Qué están haciendo? Están creyendo, están teniendo certeza de lo que se espera. Y saludándolo, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Eso es lo que es tener fe. Es tener una certeza de lo que Dios prometió, Él lo va a cumplir. Y lo vemos eso con los ojos de la fe. Entonces la fe toma una promesa futura y le da sustancia, le da cuerpo para el presente. Y la segunda parte del primer versículo dice, es la convicción de lo que no se ve, aunque son muy similares, hay una diferencia y es como una progresión. Primero tengo certeza, tengo seguridad, lo traigo al presente, lo veo con mis propios ojos, pero de la fe. Pero eso produce algo, produce esta palabra fuerte que está acá, convicción. Es una mayor intensidad de la fe, por llamarlo de alguna manera. No solo es esperar y confiar, sino es tener una convicción tan segura de lo que Dios dijo lo va a cumplir. Nos lleva un paso más allá, ¿verdad? Y Hebreos 11:7, el ejemplo de Noé, nos va a dar un ejemplo sobre eso. ¿Qué produce una convicción en la vida de una persona? Bueno, dice así el versículo 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Le voy a explicar un poquitito lo que pasó acá para entender mejor. Dios le habló a Noé y le dijo, bueno, Noé, va a llover, le dijo. Entonces Noé le dijo, ¿va a qué? Va a llover, va a caer agua del cielo. Ah, bueno, ok, le dijo Noé. ¿Por qué? Porque Noé nunca vio lluvia. Hasta ese momento nunca había llovido sobre la tierra, jamás. ¿Se entiende? La palabra habla de que se regaba así, con el vapor que salía de las aguas, regaban las plantas y lo que sea. Pero nunca había caído agua del cielo. Imagínense para Noé, escuchar eso de Dios, le diga que va a caer agua del cielo. Él seguro se imaginaba, no se tiraba agua al cielo y quería, cuando caía más o menos, para entender lo que Dios le dijo. Pero él no quería entender, él solo quería obedecer. ¿Y qué hizo? Así que Dios le dijo, tenés que preparar un arca en medio del desierto, porque esa lluvia que va a venir no solo va a caer y va a regar, va a inundar toda la tierra. Y voy a erradicar a todos los hombres de la tierra. Y para que vos te puedas salvar, tenés que confiar en lo que te estoy diciendo y tenés que construir un arca, un barco, donde pueda entrar, aparte de los animales, también la familia de él. ¿Y Noé qué hizo? Obedeció. Con algo que no había habido todavía en la tierra. Él no conocía lo que era la lluvia. Pero él obedeció, empezó a construir, imagínense. Y no era que iba a llover esa noche a la madrugada. Entonces él estaba ahí tal vez despierto esperando que llueva.
120 años después recién llovió. ¿Se dan cuenta? Imagínense Noé construyendo el arca, construyendo, pasan los años, los vecinos tal vez al año 85 vinieron y le dijeron, che Noé, parán allá, 85 años que hace que estás construyendo. ¿Dónde está la promesa que te dieron de que iba a llover? Se burlaban de él, se burlaban de la promesa de Dios. Noé no le hizo caso y siguió construyendo hasta que el Señor cumplió su palabra. Y por esa fe dice que Noé condenó al mundo y él recibió la justicia de Dios. Dios lo salvó a él y a su familia. ¿Por qué? Porque la convicción, cuando yo tengo una convicción, cambia mi comportamiento. No solo yo creo y soy una persona estática en mi creencia, doy un paso más adelante y cuando tengo una convicción, eso modifica mi forma de conducirme en la vida. Produce cosas que no iba a producir si no creía. No solo creyó y pensó que Dios iba a traer ya al barco, él construyó, él dio un paso más allá, porque eso es lo que hace las convicciones. Es tener tanta certeza de lo que el Señor dijo que modifique mi forma de conducirme, porque las convicciones cambian nuestro comportamiento. Cuando yo sé que el Señor quiere santidad, cuando yo sé que el Señor promete o pide santidad a su pueblo, sed santo como yo soy santo, creo eso y eso modifica mi forma de conducirme en la vida y busco esa santidad y busco conocerle a Él. Y por medio del Espíritu Santo morando en mí, cambia mi forma de vida, no solo mi forma de pensar, mi estilo de vida cambia y soy un reflejo de Cristo para la gente que está viendo, ¿verdad? Versículo 2 del capítulo 11 dice, por ella, ¿por cuál? ¿Por qué dice por ella? Por lo que está en el versículo 1, por la fe. Alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Quiénes son los antiguos? Todo listado que está en Hebreos 11. Todo listado de las personas que están en Hebreos 11. Dice que ellos alcanzaron buen testimonio, eso de ser alabado, honrado, haber agradado a Dios por la fe que pusieron en eso. Y tenemos una lista ahí muy grande de todas las personas. Entonces, volvemos al versículo 6. Hay una sola forma de agradar a Dios y eso es cuando creemos en Él y eso significa que creemos en su palabra. No solo que Él existe ahí arriba, creemos lo que Él dejó para nosotros, escrito en su palabra de tapa a tapa, ¿verdad? Porque eso es lo que le agrada al Señor, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Todas esas personas se convirtieron en héroes de la fe, en el salón de la fama de la fe, también le llaman al capítulo 11, donde están todos los héroes de la fe. Todos ellos agradaron a Dios porque creyeron en su palabra, en la palabra que Él dejó. Ejemplo, Abel le creyó a Dios con respecto al sacrificio, lo hizo por fe y Dios agradó el sacrificio de Abel y no de Caín. Noé le creyó a Dios que llovería y heredó la justa liberación de Dios porque actuó conforme a lo que creyó. Abraham, Sara, Isaac, Jacob, José, Moisés, Josué, Rahab, Gedeón, Sansón, David, Samuel, todos los profetas, todas las personas agradaron a Dios por la fe que pusieron en lo que Dios le dijo. Por eso están en el capítulo 11. Y empieza con Abel. Es muy simpático porque empieza con Abel, no empieza con Adán y Eva. Lo más probable que sea es porque Adán y Eva sí veían a Dios. Sí vieron a Dios. ¿Se entiende? Desde Abel para adelante ya Dios había sacado el paraíso y ya no se recorría por la tierra con el hombre. Entonces empieza el conteo de los héroes de la fe porque creen en un Dios al cual nunca vieron. Y nosotros somos parte de ese grupo. Nosotros nunca le vimos a Dios, pero creemos en su palabra, creemos que su palabra tiene el poder suficiente para cambiar una vida, creemos que su evangelio es el verdadero evangelio, según lo que nos enseña acá. Creemos que lo que dice que todo el mundo está condenado en su delito y su pecado, están muertos en su delito y pecado, están enemistados con Dios y la única salvación viene por el único camino, verdad y la vida que se llama Jesucristo, por su obra y no por las obras que cualquiera puede hacer, no por portarme bien, heredo o merezco un trato especial de parte de Dios, mucho menos la salvación. Nosotros recibimos la salvación por gracia, por medio de la fe, y ambos son don de Dios, son regalos de Dios para nosotros. La fe entonces le da sustancia a nuestra vida.
cuando es fe en la palabra de Dios, lo que nos convierte en tener una convicción que modifica nuestro comportamiento. Y eso hace que le agrademos a Dios. Mi conducta ahora por fe le agrada a Dios y eso trae las bendiciones de parte de Él. Y el versículo 3, y con esto ya termino, dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Para nosotros es una declaración muy obvia. Sabemos Génesis 1 y 2, es muy claro. No había nada y Dios lo hizo todo en 6 días, días de 24 horas. Y Dios hizo y decía, por la palabra de Dios se hizo todas las cosas que vemos el día de hoy. Todo fue hecho por la palabra de Dios de la nada, de la nada. Dios dijo y fue, Dios dijo y fue, Dios dijo y fue. Primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día, Dios lo hizo todo y lo hizo perfecto. Nosotros creemos, como dije, por eso es una declaración muy clara y obvia para nosotros, pero en los colegios, en las universidades, se enseña la teoría de la evolución. No, no es así. Si vos contás el relato de Génesis 1 y 2 a un científico, te va a decir, eso no tiene prueba científica. Eso no coincide con la teoría de la evolución. Y claro que no coincide. Y nunca va a coincidir. Porque la creación no es un evento científico. No se puede probar con la ciencia que Dios de la nada hizo todo. Nada por nada es nada para la ciencia. Para Dios nada por nada es todo por la palabra de Dios. Y vos y yo tenemos que entender eso y no solo entender, sino creerlo. Nunca debemos de someternos a una explicación de la creación de algún científico, porque no tienen pruebas, porque todo es teoría, porque el único testigo ocular de la creación nos dejó el relato de esa creación en Génesis 1:2. Nadie lo demás es todo teoría. Y el milagro más grande, fuera de la salvación, el milagro más grande en magnitud fue la creación. Fue la creación. Por eso no tiene una explicación científica. Los científicos nunca van a encontrar una explicación a la creación según Génesis 1:2, porque no es explicable científicamente. ¿Por qué? Porque los milagros no se pueden explicar científicamente, porque por eso se llaman milagros, porque no se pueden explicar científicamente. No hay explicación científica para Jesús caminando por el agua. No hay explicación científica para que Lázaro, después de 4 días de estar muerto, su cuerpo teniendo olor putrefacto, Jesús diga una palabra y esa persona salga con vida. No hay explicación científica para los milagros, por eso se llama milagros. ¿Querés tener la aprobación de Dios? Cree en el relato de Génesis 1 y 2, de cómo Él nos dejó escrito, cómo Él creó todas las cosas. Y todo lo que vemos lo creó así como vos lo estás viendo ahora, Él lo creó en Génesis 1:2. No hay evolución. No hay evolución. No es que se convirtieron y fueron cambiando, mutando. No hay evolución. Tal cual Dios lo creó así en el Edén, así mismo vos lo ves ahora en la tierra. Ese relato lo dejó a Moisés para que escriba en Génesis 1 y 2. Así que la última teoría, por lo menos conocida, el inicio del universo es, seguro que ya escucharon alguna vez, es la teoría del Big Bang, ¿verdad? A ver, ¿ya escucharon alguna vez esa teoría de cómo inició todo lo que vemos? Bueno, quitando una de ese estudio o de esa teoría, dice así, había un núcleo primitivo hace 13.800 millones de años, eso es lo que ellos calculan, 13.800 millones de años, donde había un núcleo primitivo, dice. Ahora le hago una pregunta, ¿de dónde salió ese núcleo? No hay respuesta. Siempre vamos a ir de dónde salió. Y nosotros sí sabemos de dónde salió todas las cosas. Y esto es una teoría que a alguien se le ocurrió. Y dice que eso produjo una energía que explotó y se formó todo lo que nosotros vemos. Ahora, ¿de dónde vino la energía? A ese núcleo. Que era una explosión. ¿Cómo ellos pueden probar eso? Todo es teoría. Y escuchen bien lo que dice acá.
Hay un promedio de 100.000 billones de estrellas en la Vía Láctea. La Vía Láctea es nuestro universo. 100.000 billones de estrellas en nuestra Vía Láctea, en nuestro universo. Y hay 100 millones de universos. No hay ceros para decir cuántas estrellas deben haber. Pero roza la locura pensar de que todo lo que vemos nosotros, todo lo que vos puedas ver al salir a la naturaleza, todo fue creado de una explosión. Roza la locura que alguien enseñe eso en la universidad, en los colegios. Ahora, ¿cómo yo desapruebo la evolución? Ese no es nuestro problema. El problema es cómo ellos prueban que hay una evolución. No hay una forma de probar. La teoría de Darwin es absoluta y completamente falsa. Todos son comportamientos o modificaciones que tuvieron animales, pero no hay evolución de una especie a otra. No hay una prueba de que de un gato salió un ave. Esa es evolución, cambiar de especie, no de gato a tigre, de gato a ratón. Esa es una evolución y esa no hay prueba científica. Pueden googlear, pueden estudiar. No hay una prueba científica para un cambio de especie. Esa es la evolución. Que de una célula nació una ballena y nació una hormiga. No hay eso, no hay una prueba de eso. Hay pruebas de una evolución un cambio en cada especie, felinos, caninos y demás, ¿verdad? Eso sí, porque Dios lo creó así. Pero bueno, si vos crees, como dije, querés agradarle a Dios, querés ser uno de los héroes de la fe, tenés que creer en lo que Él dijo en el versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no había por la palabra de Dios. Dios dijo y fue, Dios dijo y fue, Dios dijo y fue. Quiero que te pongas de pie y vamos a terminar con una oración. Ahora quiero aclarar algo también. La fe no es un poder personal, valga la redundancia, que las personas tienen para crear un futuro o una realidad. Porque eso también lastimosamente se enseña. De que yo tengo la fe en mí para crear lo que yo quiero para el futuro. Si yo creo mucho, va a ocurrir. Si yo creo mucho, va a ocurrir. Eso no es la fe. La fe es la habilidad que Dios te da para creer lo que está escrito en su palabra. Es un don de Dios para que vos puedas creer. Por eso la gente que no nació de nuevo no puede creer lo que dice la palabra de Dios. No puede creer que Dios tiene el control de todas las cosas, buenas que pasan y también las otras. No puede creer. Pero cuando vos naciste de nuevo, el Señor te dio el don de fe para que vos puedas tener esa capacidad de creer que todo lo que está escrito en su palabra se va a cumplir porque es palabra de Dios. Yo no quiero tener la fe o el poder de fe dentro de mí para hacer mi futuro. No confío en mí mismo. Estoy más que feliz de dejar eso al Señor y de confiar de que todos sus propósitos, que son absolutamente y completamente mayores y mejores que los míos, se cumplan en mi vida y se cumplan en mi familia. Eso es lo que yo quiero. No quiero ese pseudo poder de hacer mi futuro. Yo quiero dejar en las manos del Señor. Y Él puso esa fe en mí y yo creo que todo lo que Él dejó, la obra que Él empezó, Él va a terminar en mi vida. Para gloria de nuestro Dios y Salvador. Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por el poder, Señor, que tiene ella. Por la convicción que tú mismo nos diste, Señor. Porque esa convicción, esa veracidad, Señor, de tu palabra nos hace conducirnos en fe, como dice en Habacuc 2:4, Señor. El justo por la fe vive. Claro, nos fue dado vida por la fe que tú mismo nos diste. Estamos muertos en nuestros pecados y ahora vivimos espiritualmente para tener acceso a ti, Señor, para tener una comunión contigo. Qué bendecidos somos, Señor. Te doy tantas gracias, toda la gloria, toda la honra. Somos muy bendecidos por conocer tu verdad, por poder tener la capacidad
dada por ti para creer tu palabra, Señor, y conducir nuestra vida a través de lo que creemos, aun cuando todavía no se han cumplido, Señor. Nosotros seguimos creyendo porque tú eres fiel, Señor. Tú eres más que fiel, Señor. Padre, yo te pido, Señor, que cada una de las personas que están acá, Señor, que tú le dejes ese don de fe de creer absolutamente todo lo que está en tu palabra, Señor. De creer en ti, Señor. Y que esa fe que produzcas en sus corazones produzca la convicción, Señor, de cambiar su comportamiento, de modificar su forma de hablar, de modificar su forma de pensar, de modificar su forma de conducirse en su vida, Señor, y de alinear sus voluntades a tu voluntad, que es lo mejor que nos puede pasar, Señor. Gracias, Padre, por amarnos, por darnos el don de fe, Señor, y porque nuestra confianza está puesta en el único Dios verdadero, el que hizo los cielos y la tierra. Creemos en eso, Señor, y queremos agradarte a través de esa fe. Bendigo, Señor, a tu iglesia. Gracias por dar una iglesia que cree en tu palabra, Señor. Que tu palabra es predicada todos los domingos en cada célula, Señor. Fielmente tal cual está escrita la sana doctrina, Señor. Y eso produce un mayor peso de fe en cada corazón que oye, Señor, tu evangelio y tus enseñanzas a través de las prédicas y de las células, Señor. Gracias por todo lo que nos das y te damos este fuerte aplauso, Señor, porque tú eres merecedor de ello, Señor, y aún mucho más, Señor.